Buen día, mi nombre es Jesús Fernando Ramírez Hernández, estudiante de la licenciatura en Física de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El trabajo que yo expongo muestra el modelo matemático generado por una lente doblete cementado y patrones de difracción de transformadas de Fourier de frecuencias espaciales máximas. Esto en coautoría con el doctor Esteban Andrés Zárate, el maestro en ciencias Quintiliano Angulo Córdoba, el licenciado Balbino Torres Gaspar y el doctor José Adán Hernández Nolasco. Para generar el modelo matemático se utilizó el arreglo óptico esquematizado en la figura 1, donde la distribución de amplitud del campo difractado está definido por la ecuación 1, siendo E0 el campo eléctrico por T0 una función de transmitancia asociada al objeto difractor. De acuerdo al artículo publicado por Zárate y Cornejo en el 2011, donde se establece que el campo difractado que se propaga desde el objeto hasta justo antes la entrada de la lente está descrito por la ecuación 2. En el mismo artículo se propusieron las frecuencias espaciales máximas, que están escritas en términos de las frecuencias paraxiales y las frecuencias no paraxiales, generando así las ecuaciones 3 y 4. Tomando en cuenta el hecho de que la misma lente doblete cementado posee una función de transmitancia TL descrita por la ecuación 5, consideramos que la función círculo sea igual a 1 y que la lente doblete no posee aberraciones. Esto hace que la función de aberraciones W mostrada en la ecuación 7 sea igual a 0. De esta forma, aplicando dichas condiciones, la ecuación de transmitancia de la lente doblete se reduce a la ecuación 8. Así, el campo que la lente propaga está descrito por la ecuación 9. Reuniendo toda esta información, sabemos que el campo que llega al plano XZ, donde finalmente se distribuye, está descrito por la ecuación 10. Como podemos observar, aparece un término en transformada de Fourier. Una mejor interpretación de la ecuación 10 se hace integrando respecto a x y y, el último factor transformada de Fourier, proponiendo lo siguiente, donde la ecuación número 13 nos dice que el objeto está situado a la misma distancia focal de la lente. De esta forma, aplicando lo propuesto, podemos ver que el factor transformada de Fourier se reduce a la ecuación número 15. Sustituyendo la ecuación recién obtenida en la ecuación 10 bajo la condición D0 igual a FLD, se obtiene la ecuación 16. De esta forma podemos definir nuevas frecuencias espaciales máximas en términos de XZ, YZ, generando así las ecuaciones 17 y 18, de las cuales, al sustituir en la ecuación 16, puede ser reescrita como la ecuación 19, esto en términos de las nuevas frecuencias espaciales máximas. El teorema de la transformada de Fourier del producto de dos funciones a la ecuación 19, esta puede ser reescrita como la ecuación 20. Para este caso consideramos z igual a FLD. Esto quiere decir que nuestro plano de distribución está situado a la misma distancia focal de la lente. Con esta condición podemos expresar la ecuación 19 como la ecuación 21, donde podemos observar la convolución con la transformada de Fourier de la función 1. Esto así, aplicando de nuevo los teoremas de Fourier y de convolución, se obtiene la ecuación 22. Como sabemos, la convolución de una función con la función delta nos regresa a la misma función. De esta forma, la ecuación 22 se reduce a la ecuación 24. La ecuación 24 representa el espectro de difracción de transformada de Fourier de la función de transmitancia T0 asociada al objeto difractor en frecuencias espaciales máximas, el cual se ha propagado una longitud de camino óptico dado por la siguiente expresión: 2 veces la distancia focal de la lente más el índice de refracción de la lente 1 por el espesor de la lente 1 más el índice de refracción de la lente 2 por el espesor de la lente 2. De esta forma, teniendo ya la ecuación que rige el espectro de difracción de transformada de Fourier, solo nos queda asociar la función de transmitancia del objeto. Para este caso, hemos utilizado una abertura rectangular practicada en una lámina de aluminio, por lo cual a este objeto se le asocia la función rectángulo.
De esta forma, considerando que el espesor del objeto difractor es delgado, entonces la función de transmitancia T0 asociada a la abertura rectangular se expresa de la siguiente forma, como la ecuación 25. Por lo tanto, la transformada de Fourier de la ecuación 25 y de acuerdo al teorema de escalamiento genera la ecuación 26, la cual podemos apreciar se rige en términos del seno cociente y las nuevas frecuencias espaciales máximas. Asociando la función de transmitancia del objeto en nuestra ecuación 23, se genera la ecuación 27. La ecuación 27 finalmente describe el espectro de difracción de transformada de Fourier producido por una abertura rectangular no desplazada del origen de coordenadas del plano x0, y0. De esta forma, podemos también calcular su distribución de intensidad con la ecuación 28, donde podemos apreciar de nuevo el término seno cociente, pero esta vez elevado al cuadrado. Ahora solo falta comparar nuestras ecuaciones con los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio. El análisis fue generado de acuerdo con el arreglo experimental de la figura 3, con el uso del láser de helio-neón de longitud de onda de 632 nanómetros, el cual incide a través del lente objetivo donde es filtrado y ampliado con el uso del lente de microscopio de 40x y un pinhole de 50 micrómetros, donde posteriormente se coloca la lente colimadora con distancia focal de 30 centímetros, permitiendo que la luz del láser incida sobre el objeto. Luego delante del objeto se coloca la lente transformadora de 35 centímetros de distancia focal. A esta misma distancia se colocó nuestra cámara. Para objeto de estudio fuimos variando el ancho de la abertura rectangular. Podemos ver el objeto utilizado y el tamaño de la abertura, mientras que del lado derecho podemos ver el espectro de transformada de Fourier captado por la cámara. Podemos notar que nuestra distribución de intensidad se mantiene en la zona central, siendo esto de acuerdo a nuestras ecuaciones obtenidas para la distribución de intensidad, las cuales se regían por un seno cociente al cuadrado. También podemos notar que entre mayor sea el ancho de la abertura, el patrón de difracción se contrae. Como conclusiones, se determinaron los modelos matemáticos de espectro de difracción de transformada de Fourier de frecuencias espaciales máximas. De igual forma, nos dimos cuenta que existen diferentes casos de análisis, esto dependiendo de a qué distancia colocamos nuestro objeto difractor y nuestra cámara. También la distribución de intensidad del campo difractado es mayor en la zona central y entre mayor sea el ancho de la abertura, el patrón de difracción se contrae. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención prestada.